Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien y que todo les marche de maravilla. Gracias por acompañarnos en este estudio, que es un especial de Navidad que hemos preparado para ustedes, el cual creemos que puede ser de gran bendición. Así es que, sin más, pues, iniciemos. ¿Sí? El tema que queremos exponer hoy es acerca de los actores que estuvieron en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Aquellos que de alguna manera se involucraron en este evento histórico. Y seguramente vamos a sacar lecciones y aprendizajes muy grandes de cada una de estas personas, cada uno de estos actores que intervinieron en este evento histórico del nacimiento de nuestro Señor. Sin duda que estas lecciones, estas enseñanzas, eh, van a permitirnos transformar nuestra vida por un lado y entender muy bien eh, algunos aspectos de la naturaleza humana en torno a este, pues, insisto, es un evento histórico. ¿Sí? Ok. Les comento que eh, solamente dos evangelios de los cuatro que hay en la Biblia, dos evangelios son los que tocan este punto del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Uno lo hace el Evangelio de Lucas y el otro es el Evangelio de Mateo. Y es interesante porque aunque estos dos evangelios pertenecen al grupo de evangelios que se llaman sinópticos, eh, estos dos no hablan de la misma forma y no tocan los mismos puntos acerca del nacimiento de Jesús, sino que dan una perspectiva totalmente diferente, pero hablan del mismo evento. Así es que para iniciar, les invito a que me acompañen y leamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, del versículo 6 en adelante. Y esto dice así, versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Se refiere a José, María y obviamente a nuestro Señor Jesús. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Impresionante esta historia, ¿no? Están José, María en Belén, y esto por situación de que el César, emperador romano de aquel tiempo, quiso saber cuánta gente vivía en su imperio y mandó a hacer un censo y entonces ordenó que todos, cada uno de los ciudadanos que estaban bajo el dominio romano,
fueran al pueblo, a su pueblo de nacimiento y ahí entonces fueran censados. Así es como José y María suben hasta o viajan, pues, de Nazaret, donde vivían, hasta su pueblo natal, que es Belén. Algunos dicen que son más o menos entre 3 a 5 días de camino. La verdad, yo no he medido esa distancia, pero sí fueron días de camino. El chiste está en que ellos llegan a Belén y, oh sorpresa, el, el mesón que había donde se hospedaban los viajeros ya estaba lleno y no había espacio para ellos. Interesante. Pueden subrayar ahí, no había espacio para ellos. Vamos a retomar. Y así lo único que les dan es un espacio entre los animales, en el lugar donde guardaban los animales, que seguramente no era un lugar precisamente limpio y con muy buen aroma, pero era el único espacio donde podían quedarse. Y bueno, es así que se guardaron ahí para poder pasar el censo. Fue en ese momento cuando le vinieron los dolores de parto a María y nace nuestro Señor Jesús. Interesante que cuando nace nuestro Señor Jesús, eh, había pastores en la zona cercano ahí a Belén y un ángel de Dios se presenta junto con las huestes celestiales y les da la noticia a estas personas eh, acerca del nacimiento de Jesús. Los pastores obviamente eran gente humilde, sencilla, eh, que tan pronto reciben la noticia, lo primero obviamente les impacta este ser espiritual, un ángel ahí presente y después las huestes celestiales. Claro, cualquiera puede sentir temor, te puedes imaginar de repente un ser luminoso se aparece ahí delante de ti, en la gloria de Dios, esa luz más brillante que el sol, y te deslumbra y te da esa noticia. Imagina nada más esa escena con estos pastores. Es obvio que cuando estos ángeles vuelven al cielo, ellos quedaron impactados y dijeron, oye, a ver, me pellizco, sí, sí, fue real, ¿no? No fue un sueño, oye, sí fue. Bueno, vayamos a ver qué es lo que ocurrió. Cuando llegan allá, encuentran tal y como les había dicho, el niño envuelto en pañales, ahí en el pesebre, y wow, es que esto venimos aquí corriendo porque nos dijeron, un ángel se apareció, las huestes celestiales y alabando a Dios y dijeron esto, ¿no? Es interesante que dice que los que estaban ahí escucharon. Es obvio que cuando llegaron estos pastores, pues dicen que fueron corriendo. Seguramente la gente del mesón escuchó el ruido de las ovejas y de los pastores que llegaron ahí, que no dejaron sus ovejas solas, tuvieron que traerlas, ¿no? Arreando ahí todo ese ruido y la gente del mesón ha de haber salido, y han de haber escuchado y se han de haber sorprendido también ellos de lo que habían escuchado, ¿no? Y sin duda que esto ha de haber transformado el ambiente en ese momento. ¿Quién es este niño? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es este hombre? Sorprendente. Ok, ahora revisemos la otra historia que nos narra Mateo, ¿vale? Cuando Jesús nació en Belén, perdón, esto está en el capítulo 2 de Mateo, vamos a leer también varios versículos a partir del 1, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá,
porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso. ¡Qué impresionante! ¿No? Estos individuos, los magos que venían de Oriente, no eran precisamente gente humildita. Para poder llegar a sentarse con el rey, hablar con él, pues por lo menos deberían de haber tenido el mismo nivel, debieron de haber sido del mismo escalafón, por decirlo así, ¿no? Debieron de haber tenido el mismo nivel. Es por eso que algunos dicen que eran reyes también, ¿no? Ahora, en realidad los magos eh, pertenecen a una casta sacerdotal que también ciertamente gobernaba en esa porción de Oriente, en esa región de lo que había sido Babilonia, lo que había sido el imperio asirio, ¿no? Toda esa región. eh, Ellos eran gente instruida, individuos que podrían equipararse a los científicos actuales, pero que adicionalmente a esa actividad intelectual también ejercían funciones espirituales y adicionalmente pues llegaban a gobernar su nación. Así es que me puedo imaginar que a Jerusalén, eh, bueno, la Biblia no nos dice que fueron tres, simplemente dice que llegaron unos magos. Entonces, me puedo imaginar que llegaron varios de ellos, obviamente, con su séquito, ¿no? Que los acompañaba. eh, y bueno, se entrevistan con el rey. Y el rey, cuando escucha esto, pero ¿cómo es el tema? ¿Que nació qué? ¿Qué? ¿Que nació un rey? Pues yo soy el rey. ¿De algo me perdí, chicos? Me imagino que obviamente Herodes quedó contrariado y por lo tanto lo que hizo pues, fue llamar a sus sacerdotes y a los escribas y que revisaran la escritura, la profecía y que quieran a ver cómo está el tema, ¿no? Eh, y obviamente de todo esto se enteró la ciudad de Jerusalén, porque, insisto, no era gente sencilla, humilde, era gente de cierto nivel que viajaba con cosas que no es un camello, un caballo y un burrito, ¿no? Sin duda, iban como en una caravana con bastantes cosas, ¿no? Y porque, perdón, una costumbre también es que cuando ibas a visitar a un rey, obviamente le llevabas presentes. No era nada más llegar ante el rey y platicar, sino que llevabas presentes y tenías que llevar animales cargados, ¿no? O sea, era así. Esa era la costumbre. Entonces, me puedo imaginar cuando llegaron estos a Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, han de haber dicho, ¿y estos que vienen? Oh, parece que es gente de Oriente, ¿no? Los han de haber visto pasar ahí y directo al palacio y en el palacio ahí entrevistándose con el rey llamando a los sacerdotes y toda la gente que está diciendo, qué dicen, ¿no? Y que se ha de haber regado toda la noticia en Jerusalén y todos han de haber dicho, wow, nació el Salvador, ojo, ¿qué es esto, no? Entonces, todo se turbó, dice, todo se alteró de alguna manera. Interesante, muy, muy, muy interesante. Porque así podemos ver de forma rápida, entonces, que encontramos a varios actores. Primero tenemos a José y a María, por otro lado tenemos a los pastores, por otro lado tenemos a los magos, por otro lado tenemos al rey, por otro lado tenemos a la ciudad de Jerusalén, pero por otro lado tenemos a los ángeles, a las huestes celestiales también, y pues sin duda el centro de esta festividad a nuestro Señor.
impresionante. Apenas me puedo imaginar cómo la ha de haber pasado José y María en ese viaje de Nazaret hasta Belén. Debió de haber sido algo bastante complejo. Imaginen María, una mujer virgen, pero con un embarazo que ya de por sí le había generado seguramente problemas. Tan es así que perdón, que José, que la quería ver, había pensado pues en dejarla, había querido dejarla, dice la palabra, ¿no? Él quiso abandonarla para no infamarla, para no crearle mala fama a María, porque María era su prometida, estaban comprometidos para llegar al matrimonio, eh, y de repente María tuvo que decirle, oye, esto está pasando, estoy embarazada, y le platicó toda la historia, y al parecer como que José no, no lo creyó tanto, pero José sabía que podían ocurrir cosas tremendas, porque si la ley, dice la ley, que lo único que quedaba o destino de María era la muerte, porque así lo marcaba la ley. Decía que si una mujer que había sido dada en matrimonio resultaba que era adúltera, pues tenía que morir con el tipo con el que había adulterado, los tenían que matar a pedradas. José lo sabía, y por eso dice, para no infamarla, para que no se generara una mala noticia, porque él la amaba realmente. Entonces él salió huyendo. Bueno, no salió, pero pensaba salir huyendo más bien. Cuando estaba en eso, la noche se presenta un sueño de Dios que dice, no temas, que lo que hay en María no es de ningún ser humano, que no temas recibirla, esto es de Dios. Y entonces José dijo, ok, y entonces la aceptó. Sin duda que ha de haber sido la burla, esta pareja de haber sido la burla en el pueblo, sin duda, que así somos. Pero bueno, imaginemos ahora María ya casi de a punto de parir 9 meses, ¿no? Un vientre bastante abultado, tener que viajar desde su lugar donde estaban viviendo, que era Nazaret, hasta Belén. Por ahí algunos dicen que son 3 días de camino. Bueno, yo no he tomado esa distancia, pero si es así, imaginemos 3 días al lomo de burro, ¿no? Debió de haber sido realmente matado. Y llegando allá, resulta que no había espacio para ellos. Es así. Hoy día en este mundo pareciera que no hay espacio para Jesús. Pareciera que no hay espacio ni siquiera para aquellos que intentamos traer el mensaje de Jesús, e intentamos traer este mensaje de esperanza. Hay gente que no lo quiere escuchar, hay gente que se molesta, hay gente que dice, no, mira, otro día, te cierran la puerta y no quieren saber más. Okay. Y les dieron un espacio entre los animales para que ahí pudieran dormir. Pero me quedo pensando, falta de misericordia. Nadie pudo decir, oye, es una mujer encinta, está a punto de que nazca su hijo, démosle un espacio. No, nadie se preocupó por eso. Esa falta de misericordia es impresionante. María no fue fruto, perdón, no fue, eh, eh, vamos, no generó ni llamó la atención de nadie como para que tuviera como fruto la misericordia y le permitieran estar dentro del mesón. No les preocupó. Los mandaron a dormir allá al estacionamiento. Bueno, ¿qué podemos decir? Hoy día hacen niños en los estacionamientos y en las puertas de los hospitales. Pero bueno, eso fue así, ¿no? Esa falta de misericordia. Siguiendo con esta historia que nos narra Lucas, ¿no? Cómo fue que nació Jesús. Nos habla de que apareció estos ángeles o este ángel y estas huestes celestiales a los pastores que estaban cuidando a las ovejas.
¿Cómo es que Dios se manifiesta de forma tan impactante y tan preciosa a personas que pues no eran letrados, eran pastores, gente humilde, gente sencilla, pero Dios haciendo una manifestación de poder tremenda? Y ellos obviamente son movidos a ir a ver qué es lo que había ocurrido y se sorprenden de que todo lo que vieron, de que todo lo que les fue dicho ahí estaba y era real, ¿no? Y de ahí dejan esto y se vuelven glorificando a Dios. Impresionante. Ahora, por otro lado, viendo ya la historia de Mateo, nos encontramos una situación diferente, ¿no? Gente del nivel social más elevado también reciben de alguna manera la revelación del nacimiento del Mesías. Y encontramos ahí eh, gente, sacerdotes, escribas, individuos preparados, o como los propios magos, que no eran judíos, eran de una nación totalmente ajena, pero que también fue informada o fue revelada la realidad de que venía el nacimiento. Y esto conmueve o remueve pues los cimientos de, del sistema religioso político de los judíos de aquel momento. Esta noticia simbra todo y el rey dice, a ver, espérenme tantito, como que hay otro rey, yo soy el rey, me perdí de algo, perdón. Pero curioso porque le dio la importancia que tenía la noticia. No la tiró a la basura, ¿no? Es obvio. Si venían estos individuos a verle y venían a preguntar, y él dijo, sí, yo sé que hay alguna profecía por ahí, pero ¿qué dice la profecía? Y se trajo a los sacerdotes, a los escribas, y cuando le dijeron, sí, iba a ser en Belén, wow, Belén no estaba tan lejos de Jerusalén, Belén estaba más o menos como a una hora y media, algo por ahí, bien, tan lejos no era. Pero en su soberbia el rey dice, vayan ustedes y después me vienen, yo también vaya y adoro. Interesante. Ahora, vemos que también la ciudad de Jerusalén recibió la revelación de que el Mesías había nacido. Y esto es interesante porque así como hubo una manifestación en la parte rural con estos pastores, así también lo hubo en la ciudad. Entonces, podemos ver que Dios se revela a todos. No fue nada más a gente humilde. Yo en alguna ocasión escuché por ahí algún predicador que dijo, no, Dios solamente se revela a los humildes como fue con los pastores en el nacimiento de Jesús. No. Dios se revela a todos. Dios se revela a los pastores, a esta gente sencilla, se revela a la gente de alta alcurnia, de la nobleza, ¿no? De políticos, gobernantes y demás. Se revela en la ciudad, se revela en la zona rural. Se revela a todos, se revela a los de la nación y a los de otras naciones. Y esto es así, porque Dios no hace excepción de personas, como bien lo señala el apóstol Pablo en Romanos 2, versículo 11. Ahora, algo que es también interesante ver, ¿cómo reaccionó cada quien? Fíjense, por ejemplo, los pastores, ¿no? Los pastores eh, fueron por curiosos. Ellos vieron todo esto y dijeron, oye, pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a pasar a ver qué ha pasado con esto que nos han dicho. Y la curiosidad los llevó. Y llegaron allá y obviamente armaron una escandalera. Ir en la noche con borregos y demás, yo creo que no debe haber sido nada sencillo. Este, llegar al pueblo, ¿no? La gente debe haber dicho, ¿y este escándalo? Y ahorita a estas horas con animales, ¿qué está pasando, no? Y, oh sorpresa, estaba ahí el niño. ¡Qué impacto! ¡Qué impacto! Ahora, ellos se acercaron por curiosidad, pero también hay quienes lo hacen por revelación.
como los magos. Los magos tuvieron la revelación y vinieron a acercarse buscando al niño. Y eso es interesante. Por otro lado, eh, encontramos que hay gente a la que le causa molestia. Y ahí vemos a Herodes y a Jerusalén. Dicen que estaban turbados, estaban sorprendidos, estaban conmocionados con la noticia. Claro, te conmociona ver que una profecía que había sido hecha 400 o poco más de 400 años antes, se estaba cumpliendo delante de sus ojos en ese momento. Sin duda que es complejo para muchos porque los planes que tú tienes de repente son trastocados por la realidad que Dios está interviniendo en este mundo. Ahora, también es importante revisar que hay quienes reaccionan con humildad como los pastores, pero hay quienes reaccionan con soberbia como lo hizo Herodes. Qué diferente, ¿no? Pasemos, vayamos y el otro, vayan ustedes y después me avisan para ir a adorar Dios. Pacto. Pero al final podemos poner la atención en detalles que creo que son trascendentales. Primero, ¿qué pasó con los pastores? ¿Qué pasó con la gente que estaba alrededor? Esos pastores dicen que regresaron, obviamente se fueron con sus animales a los campos a donde tenían que pastar, se fueron allá glorificando a Dios, pero no escucho o no veo que ellos de alguna manera después dieran seguimiento a esto. Hay quienes se maravillan con las cosas, hay quienes llegan y ven las maravillas de Dios, ven el poder de Dios manifestarse y dicen, wow, sí, qué poderoso es Dios, pero hasta ahí llegan y evitan entrar en una relación más allá, más comprometida con. Buscan nada más esas señales, esas manifestaciones y se sorprenden y dicen, wow, ya está ahí. Por otro lado, hay quienes tienen esa hambre y esa sed de Dios y le vienen a buscar de lejos, como lo hicieron los magos. No importa la distancia, ellos necesitan conocer, ellos necesitan saber, ellos necesitan de Dios, ellos necesitan estar en contacto con nuestro Señor y hay gente que lo hace así. No importa lo que les cueste, lo importante es Dios mismo. Por otro lado, hay quienes se mantienen lejanos porque eso cambia los planes que yo tengo y no quiero ahorita cambiar los planes. Ve tú y después me avisas. Ve tú y después veré yo qué hago, pero ahorita no voy a mover. Estos planes que yo tengo son mucho más importantes que Dios. En esa soberbia. Sin embargo, yo creo que es muy importante que analizando cada uno de estos actores, empecemos a tomar decisiones importantes para nosotros. No para el entorno, no para quienes nos rodean, sino para nosotros, de manera individual. María, por ejemplo, dice que ella recibió todas estas cosas y las guardó en su corazón, meditándolas, porque ella ya había recibido la noticia de que su hijo sería el Salvador y tal vez había alguna duda todavía, pero cuando nace el bebé, oye, vuelve a escuchar que era el Salvador, porque los pastores vinieron y lo manifestaron. ¿Te puedes imaginar impactante eso? Entonces, ella dice, lo guardó en su corazón. No nos habla de la reacción de José, pero seguro que José ha de haber quedado impactadísimo y ha de haber dicho, gracias Dios que confirmas lo que hubo en mi sueño. Ahora, por otro lado,
encontramos a esos magos. Ellos no eran judíos, ellos no eran parte de la promesa de salvación a través de un Mesías, pero ellos tenían esa hambre de Dios. Ahora, ¿cómo ellos se enteraron de esto? Bueno, eh, las naciones, tanto los asirios como los babilonios, en fin, cada una de estas naciones que estuvieron en esa región, que dominaron, ¿no? En diferentes épocas, este, ellos invadieron el territorio de Israel y en su momento cada uno de estos imperios eh, tomaron presos a los israelitas. En algún momento fue el reino de Israel, en otro momento fue el reino de Judá, pero los llevaron y obviamente, pues, bueno, se llevaron a la nobleza, ¿no? También a parte del pueblo, para que fueran sus esclavos. Y durante esos tiempos de esclavitud, pues ellos llevaban sus rollos, los libros, ¿no? Ah, los leían y demás. Y entonces estas naciones también echaron un ojo sobre eso y vieron qué están leyendo, qué están estudiando. Y obviamente, pues gracias a eso se enteraron de que vendría un Mesías. Después ellos vieron señales en el cielo y dijeron, wow, esta es la señal del Mesías y por eso fueron a buscarle. Yo no sé si tú has visto en tu vida señales que apuntan a que requieres de esa relación con. Que si es así, entonces tal vez tienes que seguir el mismo camino que siguieron estos magos de Oriente, ir a buscarle y postrarse delante de él y establecer este nexo con él. Dice que llegaron, se postraron ante él y abriendo sus tesoros, dice que se obsequiaron con oro, con incienso, con mirra, con oro reconociéndole como rey, con incienso reconociéndole como sacerdote, con mirra ya profetizando su muerte, porque la mirra era para embalsamar cuerpos, ellos se lo estaban poniendo. Interesante, muy interesante. Oro, incienso y mirra. Ahora, también es interesante que dice que abrieron sus tesoros. Y Lucas, capítulo 6, versículo 45, nos sorprende porque Jesús da una enseñanza tremenda ahí, diciendo que el hombre bueno del buen corazón, perdón, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que estos hombres le dieron de lo que abundaba en sus tesoros. Le dieron oro, le dieron incienso, le dieron mirra. ¿Y, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer? Juntos, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir esta actitud que tuvieron los magos. No eran judíos, pero hicieron lo correcto. Se postraron delante del Señor, delante del Rey, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Creo que nosotros, esta Navidad, debemos hacerlo. Te invito esta Navidad, le demos al Rey oro de nuestra alabanza y adoración. Incienso es la oración que podemos hacer para Dios y la mirra de nuestro arrepentimiento de pecados, de morir a nuestros deseos pecaminosos y comprometernos a vivir en una vida de santidad. Creo que estos tres regalos son los que el día de hoy vamos a poner delante
de nuestro Señor y Rey Jesús. Y darle gracias por haber nacido, porque al final del día, gracias a que Él nació, tenemos un Salvador que ha rescatado nuestra vida para trasladarnos al reino de su Padre y darnos vida. Pues no tengo nada más que agregar, era todo. Si es que, ¿qué no lo hacemos? Te invito a que lo hagas en casa con tu familia. Dale ese oro de alabanza y adoración. Dale ese incienso de oración, de comunicación, de plática con Él. Y reconozcamos nuestros pecados. Dámonos, cambiemos, decidamos ser diferentes para que esto glorifique a nuestro Señor. No hay mejor forma de agradecerle por todo lo que Él ha hecho. ¿Sí? Pues hasta aquí el estudio. Que pasen una feliz Navidad. Que celebren lo que Dios les haya puesto para celebrar el día de hoy. Bueno, seguimos en contacto el domingo. No se pierdan. Por ahí el video para que lo. Sí, entonces, muchas gracias y cuídense. Chao.